te sientes triste, melancólico, sin ganas de nada, piensas que todo se derrumba a tu alrededor y que la vida no tiene ningún sentido, cuidado porque puedes estar sufriendo depresión. La depresión es una enfermedad mental de nuestros tiempos y que está relacionada con procesos hormonales y también con los problemas que aquejan a las grandes ciudades como la nuestra. Algunas enfermedades como patología tiroidea, como un carcinoma de páncreas o tumores en sistema nervioso o también la esclerosis múltiple, entre muchas otras enfermedades, también por supuesto pueden causar una gran depresión. El desempleo, el estrés, la falta de expectativas de vida, estos también son factores, aunque externos, que también detonan la depresión. No sé si saben, pero en México el 7.2% de la población adulta la sufre y hay un 20% extra que está potencialmente propenso a padecerla. La depresión no solamente afecta al que la padece, porque también tiene consecuencias sociales, económicas, y el bajo rendimiento de miles de personas con depresión causan pérdidas económicas tanto a la familia como a la industria y por lo tanto al país. Por eso es muy importante prevenirla o tratarla, sobre todo cuando son casos muy extremos. Y quiero decirles que si ustedes sufren de depresión, no se preocupen, porque es una enfermedad que puede curarse. Hoy, aquí en Marisa en Efecto, vamos a platicar de todo lo que tiene que ver con la depresión y cómo deshacernos de ella. Así que, gracias por estar con nosotros. Empezamos. Para Hipócrates, el padre de la medicina, la depresión tenía su origen en los llamados humores. Vamos a regresar en el tiempo a través de nuestra cápsula histórica y entender esto de los humores. La depresión es una de las enfermedades psiquiátricas más antiguas. Hipócrates, quien vivió 300 años antes de Cristo, lo documentó como melancolía. Para este médico griego, todas las enfermedades y los cambios de temperamento tenían su origen en el comportamiento de 4 líquidos corporales denominados humores: la sangre, la flema y las bilis negra y amarilla. Este sabio opinaba que el exceso de bilis negra provocaba en las personas abatimiento, apatía y un profundo sentimiento de tristeza. Los romanos concibieron la depresión como bilis negra u oscura, del latín atra bilis, que significa triste semblante. La palabra depresión tiene su origen en el latín dei premere, que significa empujar u oprimir hacia abajo, y fue utilizada por primera vez en Inglaterra en 1725 por el médico de Guillermo III, Richard Blackmore. A finales del siglo XVIII, el término depresión ganó terreno y se combinó con el de melancolía. Los médicos de esta época lo identificaron como un estado mental de abatimiento. Con el paso de los años, el médico Wilhelm Riesinger empleó por primera vez el término estados de depresión mental como sinónimo de melancolía, y Adolf Meyer propuso abandonar el término de melancolía por el de depresión. Hasta el nacimiento de la psiquiatría científica en el siglo XIX, el tratamiento propuesto por los médicos de la época para curar esta enfermedad eran dietas, paseos y música. Actualmente, la llamada biopsiquiatría trata esta enfermedad por medio de antidepresivos. Las estadísticas muestran que las mujeres padecen más depresión que los hombres y esto se debe a que existen diferencias biológicas entre ambos. Está comprobado que los cambios hormonales, tales como el estrógeno, la progesterona, tienen un efecto muy importante en el estado de ánimo de las mujeres. Los cambios en los niveles hormonales que se producen durante una serie de acontecimientos también están asociados a la depresión, en particular los cambios del ciclo menstrual, el embarazo, el aborto, también la menopausia. Y también otras cosas como el mantener nuestro hogar bien y limpio y al corriente todos los días, también el trabajo, el empleo, todas estas cosas también nos hacen que estemos en estados de depresión o de estrés. Asimismo, también ciertos sucesos traumáticos como violaciones, otras formas de abuso sexual, también pueden contribuir a la incidencia creciente de la depresión en las mujeres. Las invito a que nos llamen o a que nos escriban. Mis teléfonos son los siguientes: 52 30 30 34 o también al 01800 4 efecto, efecto con K, y mi correo electrónico es marisaenefecto@efectotv.com, y también tengo una página en internet
a la que usted puede entrar, que es www.marisaescribano.com. Antes de ir a la pausa, le quiero decir que la próxima semana vamos a estar ya en vivo en este programa y usted nos podrá ver martes y jueves en vivo, totalmente en vivo, a las 11 de la mañana. Regresamos. ¿Por qué usted se mantiene en prisión cuando la puerta está abierta? Salga de su pensamiento negativo y del miedo. Rumi. Bueno, y hoy tenemos invitados de lujo también, déjenme presentarlos para tratar este tema de la depresión. Está con nosotros el doctor Giuseppe Amara, él es psiquiatra, psicoanalista, conduce un exitosísimo programa de radio, Parejas Disparejas, desde hace muchísimo tiempo en Radio Red, y es un gusto y un honor tenerte en nuestro programa, Giuseppe. Encantado. Muchas gracias. Y está con nosotros también la doctora Roxana J. Villarreal Ramírez, ella es médico psiquiatra, paidopsiquiatra, es decir, que su especialidad es más enfocada hacia niños y adolescentes, ¿verdad? Así es. Roxana, bienvenida. Gracias. Y bueno, pues para tratar este tema, que yo creo que todos hablamos de la depresión y entendemos poco. Y mi primera pregunta sería, ¿es lo mismo depresión que tristeza, que melancolía, que sufrimiento? ¿Qué es la depresión, Giuseppe? Como tú bien dices, son palabras, Marisa. Hay gente que, por ejemplo, viene a consultar y dice, estoy muy deprimida, y en realidad está muy angustiada, Sí, ¿no? sí. Y otros que están angustiados y dicen que son deprimidos, es decir, son nombres. Lo importante son lo que siente uno por dentro. Tú nombrabas la tristeza y la melancolía. Antiguamente la depresión se le llamaba melancolía. Tan es así que el primer libro sobre, digamos, científico, médico, en 1500, con un tal Richard Burton, pero no es el actor. ¿No, el actor? No es el actor. Él escribió un tratado sobre la melancolía, muy interesante, muy actual, casi. ¿Sí? Sí. En la antigüedad también se considera la melancolía porque viene de los griegos, ¿no? Es la bilis negra, melanco, ¿no? Mela y negro, ¿no? Sí. Entonces, mela quiere decir negro y cono sería piedra o puntitos. Entonces, es un trastorno muy antiguo. Sí. Diógenes lo sufrió y la sufrió Demócrito, el que inventó la teoría de los átomos, 4 siglos antes de Cristo, tuvo melancolía. Fíjate. Y no solo tuvo melancolía, sino que se la pasaba abriendo aves, que la gente creía que se había vuelto loco, porque él intuía que en la melancolía había algo orgánico. Y quería encontrar qué era. ¿Qué era? ¿No? 4 siglos antes de Qué Cristo. bárbaro. Hoy se comprueba, ¿no? Pero ustedes, los profesionales de todo esto, cuando uno habla de depresión, y automáticamente es como algo médico, psiquiátrico, patológico, digamos. No, hay distintos grados. Hay un grado, pues, te decía, la tristeza y lo que modernamente se habla de melancolía, que sería nostalgia, un poco como en las sinfonías el adagio, en que la persona siente algo de contrición, de dolor interno, dolor del alma, ¿no? Sí. Un poco de pesadumbre, visión de cómo pasa la vida. Creo que eso es fundamental, porque si no se tuvieran esas etapas, cómo se regenera el sentido de la vida, el meditar, el reflexionar. No todo es un éxtasis o una carrera frenética, ¿no? Hay momentos en que hay que meditar y puede bajar el ánimo. Eso le llamamos tristeza y es indispensable. O sea, eso es parte de la vida. Es parte de la vida tristeza. y hay que aceptarlo. Lo que pasa es que la gente moderna, en cuanto se siente triste, huye. Toma una Coca-Cola, perdón hasta el término, toma algún excitante, en términos a veces hasta cocaína. Se huye como sea al alcohol. ¿Cuántos alcohólicos no hay por huir de la tristeza? Sí. Cuando en realidad es buena. Después hay una fase de tristeza un poco más intensa que sería crisis de adaptación o trastorno de adaptación. Si me sucede un pequeño infortunio, una pérdida, no fui nombrado para tal puesto, etc. Entonces puedo sufrir algo más intenso que la tristeza, que se llama trastorno de adaptación, que antiguamente se le decía depresión reactiva, es decir, mi alma, mi ánimo se enturbia, se entristece porque no he logrado lo que he querido, pero tampoco llega a grado de depresión. Claro. La depresión ¿Y es momentánea? Bueno, tiene que durar algunas semanas, algunos meses, ¿no? Luego tenemos otro tipo de depresión más leve, que es el carácter distímico o la distimia. Es una palabra que se usa con mucha frecuencia. Los médicos, para no ofender a una persona diciéndole, ¿tiene usted una depresión grave? Le dice, ¿tiene usted distimia? Distimia es una depresión, sí, ya ahora es depresión, moderada pero crónica. Y hay mucha gente que vive distímico desde que nacieron y no se dan cuenta que la vida no es así.
que significa el ánimo apesadumbrado, cansancio, fatiga, no goce con las cosas de la vida, siempre triste, se levantan con dolores de cabeza y el ánimo en el suelo. A medida que pasa el día ya van mejorando un poco, se despiertan de repente a la mitad de la mañana, en fin, tienen dificultades de controlar el peso. Eso sería la distimia, un trastorno más bien de la personalidad más que bioquímico, que son las personas tristes, depresivas, pero en forma ya constante, crónica, sin energía, sin ánimo. Con tendencia como a la negatividad, ¿no? Mucha que vemos negatividad, muchísima cinismo, gente así. Sí. apatía, etcétera. Y luego la depresión propiamente dicha, que implica muchos trastornos. La tristeza aquí se hace mucho más intensa, el sinsentido de la vida se hace más grave, no saben qué hacer, no gozan con lo que anteriormente gozaban, ¿no? Tienen trastornos de peso mucho más evidentes, tienen un síntoma importante que es el insomnio, generalmente no tanto al principio de la noche, sino por la madrugada, lo que se llama despertar precoz. Tienen una profunda fatiga, apatía, casi no tienen fuerza de ir a trabajar. Tan es así que esta depresión se ha convertido en la segunda causa de todas las enfermedades en cuanto a discapacidad. Porque claro, la gente no va al trabajo, porque no pueden mover ni el cuerpo, se arrastran, ¿no? Muy, muy cansado. Y se caracterizan con lo más serio, lo más que yo destaco más en la depresión, es la culpa. Porque la depresión, hazte cuenta, cuando se instala en su magnitud, es una autocrítica implacable. La culpa del fracaso existencial o la culpa de que no he podido progresar en mi vida soy yo mismo. Sí. A diferencia de la paranoia, en que la paranoia la culpa la tienen los otros. Sí. Diríamos en pocas palabras que todos los individuos tendríamos tres aspectos. Unos se culpan a sí mismos, que es la depresión, cuando es grave. Otros culpan a los demás. Yo no he podido progresar por culpa de este y de fulano. Esa es la paranoia. Y otros que nacen sin culpa. Ninguna culpa, que son los psicópatas, que aquí nuestra amiga que Roxana sabe muchísimo de esos psicópatas. Entonces ellos no sienten ninguna culpa, ninguna depresión, ninguna nada. No, de hecho la característica principal, justamente lo decía el doctor, es esa precisamente, que no les genera culpa nada de lo que hagan, ¿no? En contra de los demás, con la intención de dañarlos. Ahora, tú eres especialista en niños y en adolescentes y todo eso. ¿Es la misma depresión la que sufren los niños que la que sufren los adolescentes que la que sufren los adultos? No, definitivamente no. Hay puntos muy estratégicos que el psiquiatra valora dependiendo de la edad del niño o del adolescente, porque la sintomatología varía mucho, tanto en la forma de presentación del paciente, la evolución, y bueno, a veces los síntomas obviamente no pueden ser igual para los padres que para cualquier otra persona, claro, ¿no? Y menos para el paciente que Pero lo que sí sé, Roxana, es que ha aumentado muchísimo la cantidad de niños deprimidos, que a veces uno ni siquiera se imagina que están deprimidos. Si un niño está comiendo, por ejemplo, muchísimo, y come y come y come, usted podría pensar qué glotón, qué gordito, y a lo mejor lo que está enmascarando es una depresión, ¿no? O sea, hay muchas formas de representarla, ¿no? Así es. Definitivamente la depresión se puede efectivamente enmascarar en varias formas, en varios síntomas, que la gente debe de saber, por lo menos diferenciar, porque efectivamente se puede confundir de alguna forma la manera en que el paciente dime formas de ver niños deprimidos, para que las mamás vayan sabiendo si están o no. Bueno, si hablamos de niños, de lactantes, obviamente a lo mejor aquí lo primero que vemos es el llanto, ¿no? El llanto del niño se vuelve mucho más violento en el sentido literal de la palabra, ¿no? Como muy agresivo al oído de los demás. El niño no permite el contacto, llora más, cada vez más fuerte. De alguna forma, cuando se pueden ya visualizar algunos objetos, la mirada no la mantiene en ese sentido. Son niños que se están moviendo constantemente. Y por ejemplo, ya si hablamos en ese sentido también en una edad más, en una edad escolar, el niño puede presentar síntomas, por ejemplo, de conducta. Pueden ser niños irritables, pueden ser niños desobedientes, pueden ser niños temerarios que en ese sentido están constantemente actuando el peligro sin medir consecuencias. Una gente temeraria es esa justamente que actúa por impulso y no se pone a ver lo que puede generar su conducta o su actitud. Puede haber problemas de insomnio también, ¿no? A veces efectivamente duermen de más, o no duermen, o duermen menos, ¿verdad? Y a veces también el hecho de comer en exceso, comer menos o no comer, genera cambios tanto en el peso y todo esto, ¿no? O sea que, bueno, es verdaderamente complicado hablar de estos temas de la depresión y de la tristeza y la diferencia entre la tristeza y la depresión y todo esto,
porque pues hemos mal usado el término a lo largo de toda la vida. Para nosotros todo es depresión. Sí, es una palabra muy y genérica. abusamos de esa palabra. Abusamos, Pero fíjate que también los médicos, en general, el médico general, el médico con el que vas por dolor de garganta o lo que sea, abusan del término también. Porque yo he encontrado infinidad de médicos que te dicen, no, lo que tienes es una depresión, déjame mandarte un antidepresivo. Sí. ¿Qué cantidad de antidepresivos se toman hoy en día? ¿Tú estarías de acuerdo con esa cifra? Bueno, te diré que las casas productoras de fármacos que producen antidepresivos tienen un ingreso comparable a ciertos países, al Producto Interno Bruto de algunos países, porque es como la droga de la felicidad, ¿no? Sí. Y hay una gran paradoja que puede uno estar de acuerdo o no, pero la paradoja es que los antidepresivos funcionan para la depresión mayor, Sí. la grave, Sí. pero son muy poco eficaces para las depresiones leves, que son las que ven los médicos generales o la población. Y que son los que los mandan. Y los que los mandan y los que se utilizan casi sin receta, y ahí sí que no funcionan tanto. Claro. Son un poco como placebo. Sí. Es la autosugestión, Sí. pero no son muy eficaces. La pastillita de la felicidad. La supuesta ¿no? pastillita de la felicidad. Vamos a seguir platicando de eso, pero quiero comentarles que los hombres tienen menos probabilidad de sufrir depresión que la mujer y también son más orgullosos y se portan reacios a admitir que la sufren. De hecho, a los psicólogos les resulta mucho más difícil hacerle un diagnóstico a un hombre que a una mujer. Sin embargo, la depresión puede afectar la salud física también del hombre si no se diagnostica a tiempo. Un estudio que se hizo recientemente indica que la depresión se asocia con el riesgo elevado de enfermedad coronaria. Esto quiere decir que con infartos del corazón, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, el hombre es el que tiene una tasa mucho más alta de muerte debido a las enfermedades coronarias que se combinan con trastornos depresivos. Tenga mucho cuidado. El alcohol, las drogas también enmascaran las depresiones en el hombre, más que en la mujer. Y también el hábito de trabajar en exceso. Esto también puede ser un síntoma de que se está enmascarando algún tipo de depresión. La depresión en los hombres se manifiesta a través de la irritabilidad, la ira, el desaliento, y a veces puede ser muy difícil reconocer que un hombre que aparentemente es un gruñón, lo que está padeciendo es una terrible depresión. Vamos a un corte y seguimos platicando de esto. Llámenos. Aquí seguimos hablando de depresión y qué tanto tiene que ver las cosas externas que uno hace para sentirse deprimido. Como por ejemplo vestirte de negro, encerrarte. ¿Qué tanto uno provoca también estos estados? Bueno, depende del carácter, ¿no? Si una persona no tiene depresión y aunque se vista de negro y aunque el día esté oscuro, está contento, ¿no? Sí. Todo depende. Pero claro, un deprimido, un distímico, como lo que acabamos de escuchar, una señora introvertida, tímida, hipersensible de pequeña que tendía a aislarse, estas personas indirectamente buscan los colores poco vivaces, la actividad la menos sociable posible, la más restringida, no se abren paso, se quedan encerradas, no brillan, ven como, hazte cuenta, la vida a través de un escaparate, como si los juguetes, siendo niña, no eran para ella, la alegría, la vitalidad, entonces se va deprimiendo, porque la depresión es una forma como circular, uno se deprime cada vez más por el estilo de vida que lleva. Claro. Entonces, todo depende. Un hombre vivaz puede estar en cualquier circunstancia, en una trinchera, en una guerra, y tú ves que son esas personas que salen adelante. Los introvertidos, tímidos, hipersensibles, dependientes o muy perfeccionistas, muy rígidos consigo mismo, tienden a deprimirse. Uh-huh. Ahora, alguna vez escuché, Roxana, que la gente que estaba muy deprimida no podía suicidarse. ¿La depresión entonces no lleva al suicidio? Por supuesto que sí. Sí lleva. Evidentemente esto es uno de los puntos cardinales que hay que evitar a cualquier costa, porque de alguna manera evidentemente el paciente a veces no se está dando cuenta de la gravedad que presenta su cuadro clínico, y en el sentido principalmente de lo que está viviendo y sintiendo, empiezan, después de toda la sintomatología que ya hemos platicado aquí, el paciente empieza a tener ciertas ideas de baja autoestima, minusvalía, siente que todo lo que pasa es por culpa de él, empieza a generar también de alguna forma ideas de muerte, esto es pensar de alguna manera en la cuestión obsesiva de quererse morir, de que ya el hecho de estar vivo ya no sirve para nada y esté o no esté de alguna manera va a ser lo mismo. Empieza luego a pensar de alguna manera tan seguidamente en esto que esto luego lo lleva a una cuestión más de actuar ese pensamiento. El paciente puede llegar en un momento dado a tener un intento suicida, que es precisamente cuando ese pensamiento lo hace acción. Ahora, obviamente hay que valorar también esta situación porque en una de esas lo que va a pasar es que efectivamente el paciente se mata
Y esa es la gravedad que hay que evitar. Hay que ver la urgencia psiquiátrica y en ese sentido inmediatamente valorarle el internamiento del paciente. Hay un dicho que dice perro que ladra no muerde. Y hay la creencia, no sé si esté equivocada, que aquella persona que constantemente dice es que yo me quiero morir, es que me quiero morir, no lo va a hacer. Pero creo que es un concepto equivocado, ¿verdad? Sí, sí, Roxana estará de acuerdo con que no. Totalmente de acuerdo, porque efectivamente a veces es una especie de una actitud como disfrazada y son aspectos psicológicos que hay que saber interpretar a tiempo. Porque en una de esas... Pero sí hay que hacerle caso a alguien que diga eso. Por supuesto. Totalmente. Ya una persona que hace un gesto, que es inmediatamente decir o manifestar abiertamente que se quiere suicidar o que se quiere morir, aguas, porque eso puede ser una señal de alerta y ya nos habla de que la persona que está sufriendo esto obviamente está sufriendo tanto que en una de esas sí se mata, ¿no? Claro. Hay movimientos, hay actitudes, hay lenguajes no verbales que efectivamente también hay que ver y en ese sentido también evitar que esto vaya exacerbándose, ¿no? Claro, Sí, por supuesto. aquí en lo que dice Roxana es muy importante porque es como si por la angustia de matarse, que no ha de ser fácil matarse, es como si se avisara. Sí. Entonces no hay que dejar en saco roto todo esto, hay que intervenir. Ahora, lo que decías al principio, que el depresivo no tiene fuerzas para suicidarse, también es cierto. Está tan decaído, tan abrumado que ya suicidarse implica un esfuerzo. Pero ahí está el riesgo de algunos antidepresivos. Si el médico que lo trata no es un especialista, no es alguien que sepa, le puede dar el antidepresivo a ciegas. Eso le da la energía para suicidarse. Claro. Y entonces, fíjate qué tan grave puede ser estar medicado sin necesidad o mal medicado. y luego le dan la culpa al fármaco. Sí. No, ese fármaco O a los produce, médicos. o a los médicos. La realidad no es del fármaco Sí. ni del médico, sino que tuvo la energía para poder suicidarse. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado. Oye, en el caso que escuchábamos de Judith, hablaba de síntomas físicos, dolor de cabeza, cansancio, mareo, tantas cosas que estaba hablando ella. ¿Por qué se manifiesta en síntomas físicos y corporales la depresión? Porque la depresión no es exclusivamente psíquica, es decir, no es solamente mental. La depresión es una enfermedad parecida a la diabetes. Cuando ya es enfermedad, implica todo el cuerpo. Imagínate, la serotonina, por ejemplo, que es uno de los neurotransmisores tan importantes para que no haya depresión, cuando uno se deprime, la serotonina, por decirlo así, se escapa a las plaquetas, se va al intestino. El intestino es el productor número 1 de la serotonina. Entonces, la depresión se ha visto, cuando ya es grave, que es como la diabetes. Son equivalentes, el mismo ciclo de Krebs, las mismas alteraciones bioquímicas, ¿no? Hormonales. O sea, es muy compleja, ¿no? Muy vasta. Implica alteraciones en el cerebro, tanto en el lóbulo frontal como en el hipotálamo, pero también tiene que ver con el cuerpo. Claro. No hay una división tan O sea, neta. no es hipocondriaca la persona. No es una cosa que uno puede dividir hoy con el avance de la ciencia, no es que uno puede decir aquí la psique, aquí el cuerpo, es una conjunción. Y en algunos casos, por ejemplo, en la fibromialgia, en los dolores artríticos, en el sistema cardiovascular. Por ejemplo, ¿por qué los operados del corazón o los que tienen un infarto están más deprimidos? Las mujeres se deprimen porque sienten más la sintomatología emocional. Sí. El hombre siente la sintomatología somática y no le hace caso. Tiene el alcohol, se escapa con alguna cosa, pero cuando le da el dolor en el corazón o el infarto, paga las consecuencias de la depresión en la mujer. Aparentemente en la mujer hay más depresión, aparentemente, Sí. pero la parte somática también da a los hombres, y en los hombres es mortal. Claro. Y también con el suicidio. Muchas mujeres intentan el suicidio, pero no lo hacen. Los hombres cuando lo hacen, lo hacen. Ellos sí. Ellos sí. Entonces Sí. hay que ver que yo diría que se reparten ambos este problema con la depresión. Pero es un mal orgánico y psíquico complejo. Sí. No se puede dividir en una... ¿Cómo me como la serotonina? ¿Se come? Lamentablemente no, ¿verdad? Si hubiera ¿Se come? serotonina. Algunos dicen que hay alimentos que lo ayudan, pero no. En todo caso, en la depresión mayor hay que hacer que la serotonina sea más veloz y que permanezca en las interconexiones para que facilite una mayor conexión entre las células, ¿no? Gracias a estos fármacos que sí hacen que no se capte enseguida y tanta. Y no solo la serotonina, también la norepinefrina, o sea, la noradrenalina, un poco la dopamina, ¿no? Es decir, la depresión depende de muchos neurotransmisores. Claro. Se dice la serotonina porque está más a la mano. ¿Te acuerdas de las películas estas muy famosas de cuestiones de actitud? Ya no me acuerdo, la del secreto y todo este tipo de cosas que hablaban de cómo una actitud positiva se refleja positivamente en neurotransmisores, en células, en todo eso. Eso es real. Hasta cierto punto. Hasta cierto hasta punto. cierto punto. Te digo, es muy fácil comercializar, por decirlo así, Sí. con dar esperanzas, ¿no? Porque Sí. es lo que un deprimido puede ver una luz,
pero la compañera que acaba de hablar con nosotros, la de Neuróticos Anónimos, nos dice que tiene 20 años yendo al grupo. Sí. Entonces, con una simple actitud positiva que te da de cuando en cuando, pues es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero una actitud positiva prolongada, si yo aprendo, disciplinada, constante, y llegar a la raíz de la vida, que no es tan sencilla como el secreto, ¿no? Que nomás con desear yo logro, quién sabe qué. Sería maravilloso. No, sería maravilloso. Entonces, no, hay que entrar al corazón de la vida. Ok. ¿Y tú recomiendas entonces que cada ser humano vaya al corazón de su propia vida y verdaderamente, ¿por qué tenemos que analizar todo, Giuseppe? O sea, ¿por qué tenemos que meternos dentro de nosotros? ¿Por qué somos tan complicados? ¿Por qué no podemos fluir y ser felices? ¿Por qué no traemos ese condicionamiento? Bueno, te diré, la autoanálisis es muy útil cuando uno no está deprimido. Freud lo decía claramente. Freud decía, no es analizable si una persona está deprimida, porque en la depresión de por sí te vuelves muy analítico y muy autocrítico y muy culpable. Sí. Entonces, si vas con un psicoanalista muy crítico y muy culpabilizante, te va mal. Yo diría que al principio hay que ir con la terapia cognitiva de apoyo, de ver lo positivo que tienes, de quitar las distorsiones, ¿no? Utilizar fármacos en algunas ocasiones por gente experta que sepa lo que hace, y posteriormente puedes ir a analizar el fondo del corazón, pero no al principio, porque yo estoy hablando del fondo del corazón de una mujer que lleva 20 años en grupo, claro, pero los primeros meses podría ser muy peligroso. Si yo siento que no sé vivir, que no puedo con la vida, y he pensado hasta en el suicidio, y voy a una especie de terapia donde me echen en cara que soy un desastre, bueno, terrible. No. Al principio, análisis así, despiadado, autocrítico, no lo recomendaría. Al principio. Después sí. Sí, después hay que entrarle con valor a la vida, exacto, ¿no? ¿Cuál sería la principal distorsión que hacemos de la vida? ¿Tenemos demasiadas expectativas de la felicidad? ¿La ponemos en otro lado? ¿Cuál detectas tú en tu larga carrera ya con tantos pacientes que está la mayor falla? Porque yo sé que hay muchas y cada quien tiene una distinta, pero ¿una global? Diríamos que son dos en relación con la depresión. Una, la más práctica, es que cuando viene ese estado de fatiga, de no encontrar el sentido de la vida, de no encontrar un estímulo, algo en el cual me refugie. Todos tenemos un área que nos da ánimo, ¿no? Sí, y el que los norteamericanos le llaman hobby. Ajá. Bueno, es una forma muy vulgar de definir la cuestión, pero hay cosas que nos levantan el ánimo, ¿no? Sí. Si yo no puedo con nada con todo esto y ya no le encuentro sentido y arrastro los pies y tengo una actitud muy negativa y labios para afuera hablo del bien y de crecer, pero por dentro estoy muy amargado, eso es un estado que puede más que yo. Ese estado en que me oprime, que me aplana, que me apabulla, es la depresión. Eso así se advierte hablando de depresión, sí, ¿no? Sí. La otra cuestión es el hecho, lo más frecuente, es la eterna comparación, la competitividad, el verme en una situación de inferioridad, de que no puedo. Entonces, lo más frecuente que me puede llevar a la depresión es que en la comparación humana cotidiana, a medida que crezco, voy notando que soy una sombra, como decía un antiguo griego, más que el hombre real. Como que no logro el automóvil que tiene el otro, según mi esquema de valores, ¿no? Claro. O el artículo que pude haber dicho, el libro que alguna vez soñé. O la familia. O la mujer amada, o la mujer a su vez, los hijos buenos, en fin. Es un poco los no logros en un mundo muy competitivo, porque en la familia extendida mexicana del pasado, todos éramos aceptados en alguna forma. Cada quien se distinguía por lo que tenía y se le valoraba por eso, y se decían chistes y bromas en función de eso, pero todos eran queridos y no era necesario subirse a caballo y demostrar con la espada que uno era un héroe, ¿no? Y ahora sí. Hoy sí. Hoy tienes que lucirte, tienes que competir y entonces esa situación de sentirte marginado, imagínate sin empleo o con un empleo que subempleado, ¿no? Como muchos seres preparados con títulos que no pueden hacer un trabajo creativo, es lógico que se sienten muy mal. Claro. La competitividad es grave. Muy bien. Pues déjame decirle que la depresión en la niñez se empezó a reconocer solamente hace apenas 2 décadas. El niño deprimido puede simular estar enfermo, puede rehusar ir a la escuela, puede no querer separarse de los padres o tener miedo a que uno de los padres se muera. El miedo más grande puede ponerse verdaderamente grave porque son niños que siempre están como de mal humor, que se meten en problemas en el colegio, que se comportan como niños traviesos o indisciplinados, que siempre están de mal humor,
pero realmente se sienten muy incomprendidos. Y dado que los comportamientos normales varían de una etapa a la otra en la niñez, a veces es muy difícil establecer qué niño está deprimido y qué niño está pasando por una fase de desarrollo pues medio pesadita, como todos los niños que de repente tienen pues diferentes etapas y fases en donde a veces pueden estar así. Entonces, el niño generalmente tiene cambios de comportamientos que van a hacer que los padres se preocupen por el niño y que digan, pues este niño algo tiene, algo le está pasando. Esa sería una llamada de atención para que usted verdaderamente se dé cuenta de si su hijo o no tiene problemas y correr al pediatra, que sería el primer médico de contacto, digamos, para que le diga, lo evalúen, a ver si verdaderamente se trata de la depresión. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Quiere usted saber cómo superan la depresión las personas? Vamos a escuchar sus opiniones. El que tiene depresión es que no sabe combatirla, o sea, hay tantas cosas que podemos hacer para no llegar a ese estrés. No, yo creo que eso es mucho también cuestión de actitud y de hacer otra cosa en la vida, ¿no? Algún otro enfoque y no solo sumergirte en el problema que tienes en el momento. Debe uno de poner mucho de su parte, de uno mismo, para salir adelante con todo. Hasta para platicar, porque platica uno y le dice uno, sal adelante, lo puedes hacer. Bueno, pues en el caso de que estén bajo la medicación en específico, pues sería como tratar de no depender tanto de ellas, ¿no? Tomarla en el momento en el que fuera necesario y cuando se empezaran a sentir mejor, pues enfocarlo a otra cosa. En ti misma está encontrar la solución, ¿eh? No hay más que ver hacia adelante y cuando sobre todo tienes la salud y las ganas de sacar este país adelante, ¿no? Pues ahí tiene usted. Y yo te preguntaría, Giuseppe, ¿de verdad es cuestión de actitud? Depende del grado de depresión. Mientras estemos hablando... ¿Cómo dijiste que se llamaba? Distimia. Distimia. La distimia no, porque ya uno acostumbra a ver todo grisáceo, negro, apesadumbrado. Por sí solo no creo que pueda desprenderse. Es un problema serio. Sí se requiere la actitud, pero la actitud de buscar ayuda, yo diría. No solamente lograrlo por sí mismo, y es una actitud también de modestia, de reconocimiento. Por ejemplo, el primer paso que yo ayudo o que oriento por la gran cantidad de gente que hay, serían los grupos. Los grupos tienen un gran poder de estímulo y el hecho de que uno se reencuentre con personas con las cuales puede hablar de sí mismo, los grupos de neuróticos anónimos, etcétera, eso ayudan mucho a nivel popular. Siempre y cuando sean personas que lleven tiempo, que sean entrenadas, no deben tener ninguna relaciones entre sí y tienen que enfocarse en el bienestar mutuo, ¿no? Sí. Entonces, el escuchar los dilemas que tiene el otro y la manera como los enfrenta, eso ayuda. La voz sigue siendo importante. Claro que oímos muchas voces, pero ya aquí es una voz especializada, directa al corazón, ¿no? Sí. También la terapia cognitiva, por ejemplo. Dado que los antidepresivos no son tan eficaces en las depresiones leves, ahí la terapia cognitiva es muy importante. ¿Qué significa cognitivo? Como tú muy bien sabes, es una situación en que mis pensamientos, mis ideas, mi visión del mundo puede estar distorsionada, puede ser poco práctica, puede ser desmesurada, excesiva, ¿no? Entonces, ahí la terapia puede ayudar. Y se ha notado, por ejemplo, que si se ve a largo plazo 2 años de terapia cognitiva o un tratamiento farmacológico intenso de 6 meses, a la larga la terapia cognitiva es más benéfica, es mejor. Más benéfica. Ahora, también existen los medicamentos que también deben usarse cuando el sujeto no se mueve, ni aún con la terapia, ¿no? Claro. Estos sí ayudan. ¿Por qué? Porque la personalidad que tiende a la depresión es una personalidad sensible o es muy dependiente. Tiene poca posibilidad de ser el mismo, se agarra de otros, o es muy perfeccionista, o se culpa y se autocritica en forma grave. Entonces, estos antidepresivos, como dicen los que conocen un poco de esto, a lo mejor no son antidepresivos. Hay una gran duda, es una paradoja, ¿no? Sí. Si los antidepresivos son antidepresivos. Si tú me preguntaras, ¿tú crees que son antidepresivos? Yo no creo que sean antidepresivos, qué paradoja. Para depresión mayor tal vez. Sí. No lo son, sino que te vuelven menos sensible. Te dan un cuadro general en que ya no eres tan sensible, pasas de largo tantas cosas, ¿no? No te hieren profundamente, no te estás culpando tanto, te distraes, estás más activo, te vuelves más extrovertido y la pasas mejor. Y entonces es una forma de enmascarar de alguna manera, sí, o de evadir, de darle la vuelta a la depresión, ¿no? Eso es otra forma, que ¿no? De todas maneras te va a alcanzar, porque tarde o temprano, si necesitas un medicamento para estar solucionando los propios problemas existenciales de vida,
Todavía pues no- nunca los vas a no te has resolver, resuelto. Así ¿no? es, así es. Pero No. yo tengo amigas Sí. que están felices con el antidepresivo, Sí. que me dicen es que a mí me cambia la vida, o sea, la pastita de la felicidad, y verdaderamente se la toman con gusto, y a mí me parece gravísimo. Porque ya no sienten el peso de la existencia, la crítica de la existencia. Y lo que es más grave, ¿sabes? La depresión se puede disparar, aparte de la autocrítica, se dispara si uno llega a verse como nos ven los demás. Es decir, en la vida diaria uno se autoengaña un poco para sentirse alguien. Sí. Recuerdas que Bernard Shaw, que era un hombre muy inteligente, decía, me engaño, luego existo. Sí. No solo que pienso, sino que me tengo que Sí, engañar. me engaño. Entonces uno inflamos un sentimiento de que soy alguien, ¿no? Porque Sí. si uno en un mundo... La autoimportancia. La autoimportancia. Tantos millones de habitantes, uno quién es. Entonces, para darse cierta importancia. Pero el otro, el que me ve de fuera, no me puede ver tan importante porque me ve como uno cualquiera. Claro. El verse como me ven los otros da una profunda decepción. O el llegar a los 40 años y ver que no se ha logrado lo que uno soñaba. O el verse comparado con las personas felices que salen en los comerciales. Sí. O con los que salen en los periódicos. O con el cuerpo de la modelo de Hollywood. Exacto, uno se siente cero, ¿no? Y entonces en esos momentos está el riesgo de la depresión. Ahí una forma de un poco de evadirse, que tomo una sustancia que me vuelve a dar esa, que me alimenta mi autoengaño Claro. para sentirme alguien, ¿no? Ahora, si quitamos ese medicamento, dime un antídoto. O sea, en lugar de la... En lugar de estar tomando medicamentos, todo todo eso. depende de la intensidad. Si es intensa, hay que comenzar con medicamento, pero buscar una terapia Ok. cognitiva o psicoanalítica, lo que sea, a fin de conocerse más y poder con la vida. Sí. Con el tiempo se va dejando el medicamento. Si no es muy fuerte, de una vez de entrada, con una buena psicoterapia. ¿Sí? Con una Sí. buena psicoterapia. Es decir, Claro. tiene que ver con malos patrones mentales aprendidos, tiene que ver con esa voz interior que tenemos, que yo siempre he dicho que a veces en algunas personas, esta voz que tenemos que nos dice, que nos habla, a veces es nuestro peor enemigo, Así ¿no? es. Y no estamos acostumbrados a ser críticos de esa voz que escuchamos. Entonces, sería muy bueno saber cómo te hablas a ti mismo, cómo nos estamos hablando cada uno. Vamos a escuchar, tenemos un caso aquí que yo quiero agradecer muchísimo, es un caso anónimo, es una persona que pertenece a un grupo de neuróticos anónimos y que ella padeció grandes trastornos de depresión. Quisiera platicar contigo un momentito y que me contaras por qué estabas en este cuadro tan intenso de depresión. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Judith y soy neurótica. Sí. Yo no sabía en sí que padecía depresión. No había escuchado ese término hasta que llego a la agrupación. Pero ya al llegar a la agrupación y empezar a ver mi vida hacia atrás, me di cuenta de lo que yo padecía de una depresión. ¿Qué pasa cuando voy a la escuela? Me veo una niña diferente. Me veo aislada de los demás. En cuanto los demás están jugando en el recreo, yo estoy sentada abajo de las escaleras. Eso se me hacía normal, pero yo no sabía qué me pasaba. Eso mismo era repetitivo, ¿no? En una fiesta, al ir con familiares, mientras los demás bailan o juegan, brincan, hacen diferentes cosas, yo me veo que me voy a encerrar al cuarto. Y digo, quisiera estar con ellos, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Me veo en esas actitudes, en la escuela, con la familia. De repente mi madre me dice, bueno, eres niña, después ya eres joven, los jóvenes hacen muchas cosas, ¿no? Jugar, ir a divertirse, básquetbol, infinidad de cosas. ¿Y por qué tú eres diferente, no? Y yo decía, es que me gusta estar encerrada, me gusta acostarme, cerrar la puerta, me gusta leer, que nadie me moleste. Y era un pretexto, ¿no? Exactamente, es un pretexto. Yo misma decía, es que no sé qué me pasa. Cuando yo llego a la agrupación y empiezo a escuchar personas que se sienten como yo me siento, con miedos, con ese desgano, con ese decaimiento, con dolor de verdad en las piernas, con dolor de cabeza, con ese pensamiento todas las mañanas de, es que no tengo ganas de vivir, ¿no? Te enfrentas que tienes un día más, pero no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de arreglarme, siento que no tengo nada que hacer, ¿no? Aunque haya cosas que hacer, tú sientes eso internamente, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, no me motiva nada, ni la música, ni una fiesta, no tengo amigos, me empiezo a aislar. Y entonces al llegar a la agrupación y escuchar compañeros que se sienten con estas mismas emociones que yo, empiezo a darme cuenta que lo que yo tengo es una enfermedad que se llama neurosis y que padezco una depresión y que la padezco desde la infancia, ¿no? ¿Cómo saliste adelante de ella?
Pues ha sido gracias, yo asisto al grupo de Neuróticos Anónimos del movimiento Buena Voluntad 24 horas, donde se maneja una terapia y asisto todos los días. ¿De grupo? Del grupo. Y trato de asistir todos los días y ahí empecé a conocerme, ¿no? Que padezco la depresión, que tengo emociones que no las puedo controlar. Empiezo a conocerme a través de las experiencias de los compañeros y manejamos un programa de 12 pasos y siento que es lo que me ha ayudado a salir. ¿Hoy cómo te sientes, Judith? Hoy me siento bien, me siento contenta, tengo ganas de trabajar, tengo ganas de salir adelante. Tengo 2 niñas, una de 12 años, una de 10 años, y hay que enfrentarse a muchas cosas todos los días, ¿no? De médico, cosas físicas, cosas de actividades. Me siento con esa fuerza para lo que venga el día. Tengo una pareja también y la verdad es que me siento bien gracias a la terapia. He podido salir todos los días. ¿Cuánto tiempo, cuántos años tienes en esta asociación? 20 años. 20 años. Llegué muy joven. Mi familia se sorprendía. ¿Por qué si estás tan joven te sientes tan mal, no? Sí. No hay edad para sentirte como te sientes. Yo me siento desde muy chica y gracias que encontré este grupo a los 20 años. Ajá. Y bueno, pues me imagino que te hubiera encantado todavía haberlo hecho antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo pierde uno a veces sintiéndose mal? Y mientras más rápido busque uno ayuda, mejor, ¿verdad? Sí, claro que sí. El día de ahora, bueno, qué bueno que hay estos programas y que se tocan estos temas. Yo me acuerdo que yo nunca había escuchado, ¿no?, de emociones o de irritabilidad, o el dolor de cabeza era muy común, o si te sientes mal y te aíslas, bueno, pues es raro, es diferente, o es seria, decían, es callada, no se comunica. Es rara. Es rara, es lo que decían. Bueno, ahora se comentan estos temas, se habla, ¿no? Sí. Anteriormente yo no lo escuchaba. Así es, tienes toda la razón. Te agradezco muchísimo, Judith, que nos hayas platicado esto y sobre todo felicidades por haber podido encontrar la fortaleza para pertenecer a este grupo y haber salido adelante de esta depresión. Que además es un trabajo, y me gustaría que lo dijéramos juntas, que es un trabajo de todos los días, el resto de la vida, ¿verdad? Sí, claro que así es con constancia, ¿no? Muchas gracias, Judith. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a ir a una pausa rapidísimo y regresamos, no se vayan. Y no puedo dejar de hacer esta pregunta que me lleva, estamos hablando de a veces la falta de ilusiones en la vida, la falta de un hobby, la falta de algo que verdaderamente nos agrade. A veces se nos olvida, estamos tan inmersos en la vida cotidiana que se nos olvida que hay que darnos gusto con algo, ¿no? Entonces esa podría ser una causa que fue la que tú dijiste. Y luego también las eternas comparaciones y la competitividad tan grande que tenemos. ¿Cuál sería para cada uno de ustedes el concepto de felicidad en la vida? Bueno, es un concepto muy difícil porque la mayoría de la gente dice que la felicidad se busca, se persigue como un aliciente que da sentido a la vida, pero como tal es difícil de encontrarla, ¿no? O es fugaz, es de momento, como dice la canción, ¿no? Sí. Sin embargo, en el estudio que se han hecho, en algunos he participado, hay momentos felices, momentos agradables. Cuando uno hace lo que quiere, cuando siente que se está dedicando a lo que más ama, que hay esas conjunciones muy afortunadas, ¿no?, que desgraciadamente no siempre se dan. Sí. Amo lo que quiero, he luchado, me esfuerzo, eso sí, implica mucha disciplina, mucho esfuerzo, porque la felicidad no viene así por obra y gracia, ¿no?, sino que hay que luchar por ella. Entonces, a través de muchos esfuerzos, hay un momento, como decía Picasso, 90% transpiración, es decir, sudor, 10% inspiración. Hay un momento que haciendo lo que quiero, todo se vuelve fluidez, todo se conjuga, todo se pone en mecanismo, busco una cosa, la encuentro, me llaman, encuentro una coincidencia y voy creando lo que más amo. Entonces ese estado yo diría que es la felicidad, es decir, en acción, produciendo, con gusto, con simpatía, con armonía, porque es lo que más quiero, pero también como resultado de un gran esfuerzo. Claro, claro. ¿Y para ti, Roxana? Para mí la felicidad es de alguna forma la actitud que se tiene ante la vida, ¿no? A final de cuentas, en la medida que yo decreto algo, lo voy a concretar. ¿De qué me sirve estar pensando que a lo mejor no sirvo para nada, que soy un cero a la izquierda, que todo lo malo que pasa para mí o que pasa ahí es por mi culpa? Obviamente toda esa serie de sentimientos y de pensamientos que estoy teniendo va a hacer que de alguna forma mucho de esto que estoy sintiendo y percibiendo sea así. Y eso me va a generar mucho más tristeza, mucho más melancolía y mucho más culpa.
Para mí la felicidad es una actitud ante la vida, es precisamente lo que decía también el doctor, ¿no? Es hacer lo que uno quiere en el momento que puede, con las herramientas o la potencialidad que uno pueda hacerlo y hacerlo de corazón. Compartir las cosas y de alguna forma pues tratar de sentirse bien, porque eso de alguna forma va a ir dando la pauta para que efectivamente todo llegue por añadidura, ¿no? Claro. Definitivamente. ¿Qué recurso en tu vida personal utilizas? Porque pues, ustedes, como cualquier ser humano, tienen sus buenos y malos momentos. ¿Qué recurso tienes tú en tu vida, Giuseppe, para tus malos momentos? Bueno, los malos momentos, todo depende, ¿no? También del tiempo, de la disposición. La reflexión, que es una forma de meditación occidental. En la meditación oriental se trata de concentrarse en la esencia de uno, apartando los pensamientos en la medida de lo posible. La autorreflexión es en qué punto estoy, con la autocrítica no tan severa, y la situación es qué puedo hacer ahora. ¿No? Ver hacia el futuro. Ver hacia el futuro, que ok, hasta aquí he llegado, esto me está haciendo daño, entonces ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo emerjo? Es como cuánto me falta por nadar. Sí. Y también apurar un poco el sentimiento de la vida. Está bien, no estoy contento, pero la vida es muy breve. ¿De qué sirve que me detenga en eso? Como dice el proverbio chino, ¿cuántas lunas te quedan? Y como no quedan un número infinito, claro. Entonces estoy mal, pero por lo mismo voy a superarme y voy a aprovechar todo lo que me quede, porque la vida es breve, eso es lo importante. Es una oportunidad única, asombrarse, a menos el recurso mío personal, es el asombro de estar vivo. Sí. Digo, es una condición extrañísima, pude haber sido roca, sapo o nada. Sí. Absolutamente nada. Por casualidad soy lo que soy y todavía me quejo, pues no. ¡Qué privilegio! No. ¿Qué privilegio? Y vamos por la vida quejándonos, sí, no, eso sí que no, okay. De ninguna forma. ¿Tú algún recurso? Simplemente eso, ¿no? Reflexionar qué fue lo que pude haber hecho mal para que en la próxima ocasión obviamente ya no me pase, para estar prevenida y en ese sentido también darme cuenta de que eso ya no lo voy a volver a hacer. Aprender. Porque algo importante que deben de tener en cuenta es que en la vida no importa lo que no has conseguido, lo que importa verdaderamente son los logros y las metas que se han alcanzado, ¿no? Qué eso bonito. Es importante. Yo les quiero agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros, fue una plática riquísima. Ojalá que a las personas que nos estén viendo y que crean que están deprimidas, esto les mueva un poco. La vida es movimiento y es acción. Y si queremos estar vivos, hay que movernos, hay que pararnos, hay que entrar en acción. No importa si nos equivocamos, pero hay que levantarnos, hay que hacer, hay que probar 1000 veces, porque solamente tenemos una oportunidad de vida. Y me quiero despedir con una frase que a mí me parece maravillosa. Ahorita se me olvidó quién la dice, pero la frase dice así. Dice, ya me acordé, César Vallejo. Y dice, hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Y esa debería ser como nuestra inspiración, ¿no? Habrá momentos donde no nos guste tanto la vida, pero de todas maneras que sepamos vivirla bien y de la mejor manera posible. Antes de irnos, les recuerdo rápidamente que a partir del 2 de febrero nos van a poder ver totalmente en vivo. Martes y jueves vamos a estar en vivo en este programa a las 11 de la mañana, con repeticiones a las 5 de la tarde y a las 5 de la mañana, y también una repetición posterior los sábados, por la mañana. Así que los invitamos a que estén con nosotros, a que nos llamen y a que participen de este programa a partir del 2 de febrero, todos los martes y jueves, en vivo, aquí en Marisa en Efecto. Muchísimas gracias y hasta pronto.